Bueno, mi nombre es Carlos García, estudiante de la Universidad Católica Santa Rosa y perteneciente a la Cátedra de Criminología con el profesor David Jiménez en la sección M10A. En el día de hoy, cumpliendo con las exigencias de nuestro profesor, vamos a proceder a analizar uno de los casos más atroces en la historia de Australia, como lo es el caso de Catherine Kenai, quien fue la primera mujer condenada a cadena perpetua en la historia de Australia. Y vamos a relacionarlo con los conocimientos adquiridos en la primera clase impartida por nuestro profesor. Siguiendo un orden cronológico, lo primero que debemos hacer en el análisis de esta criminal es un análisis histórico-biológico, basándonos en la vida, dónde nació, quién fue su padre, quién fue su madre, dónde trabajó, cómo fue su infancia y también, como punto muy específico, su etapa escolar. Para comenzar tenemos que Catherine Mary Kenai nació el 24 de octubre de 1955 en un pequeño pueblo australiano llamado Tenterfield. Su madre se llamaría Barbara Ruan, quien se casó con un señor llamado Jack y debido a una relación extramatrimonial conoció a Ken Kenai, quien sería el padre de Catherine Kenai. Ellos entablaron una relación donde tuvieron muchos hijos, dentro de uno de ellos una hermana gemela de Catherine Kenai. Ahora debemos asentarnos en lo que fue la infancia de Catherine Kenai. Catherine Kenai estuvo sumergida en una infancia muy difícil, llena de abusos, violaciones y violencia, resultado del alcoholismo por parte de su madre, quien en reiteradas ocasiones violaba a su madre. Ella y sus hermanos no solo eran testigos de estas escenas, sino que la misma madre le contaba de su relación íntimo sexual con su padre. También la misma le contaba su aversión por el sexo y su odio directo hacia los hombres. Esta serie de acontecimientos se trasladaron directamente a los hermanos de Catherine Kenai, quienes abusaron en reiteradas ocasiones de ella. Debido a la retinencia de estos abusos, Catherine decide comentarle a su madre, quien le responde diciéndole que dejara de quejarse y que aguantara lo que le tocara. Hechos que desde mi punto de vista marcan el antes y el después de la conducta delictiva de la hoy criminal analizada Catherine Kenai. Seguidamente debemos analizar lo que es la etapa escolar de Catherine Kenai. Los acontecimientos mencionados anteriormente provocarían lo que se esperaría por parte de ella, una personalidad solitaria y violenta en su etapa escolar. La misma era conocida como la matona, porque lo que buscaba ella era cuidar de aquellos niños que pretendían ser abusados por otros niños más fuertes. Este tipo de peleas o este tipo de situaciones se convirtieron en peleas que llevarían armas incluidas. Catherine también tenía momentos de serenidad que la llevaron a conseguir algunos premios en el colegio. Pero su paso por la escuela no sería largo, porque a la edad de 15 años decide dejar definitivamente sus estudios sin saber leer ni escribir. Siguiendo en orden cronológico, seguidamente debemos analizar cómo y dónde trabajó. Catherine Kenai a los 18 años consiguió su primer empleo en una tienda de ropa, donde desempeñaría sus actividades laborales por tan solo un año. En 1971, Catherine conseguiría lo que ella denominaría el trabajo de sus sueños, contratada en un matadero de Albertine para cortar despojos. La habilidad y destreza con la que se envolvía Catherine en su trabajo la llevaron a ascender rápidamente, a tal punto de que sus jefes no desconfiaran ni un minuto de ella y le regalaran su primer juego de cuchillos. En esta etapa laboral es donde nos damos cuenta la obsesión que tiene Catherine hacia los filos, a tal punto de dormir con sus cuchillos. Ahora es preciso hablar del asesinato de John Price en manos de Catherine Kenai y el comienzo de su conducta delictiva. Catherine tuvo diferentes amoríos en los cuales ya se reflejaba dicha violencia, motivo por el cual llegó a romperlos. Su última pareja fue John Price, quien fue amante de Catherine y poco tiempo después formalizaron su relación. John Price era consciente de los bruscos ataques de violencia que padecía Catherine y en 1998 John Price rechaza una petición de matrimonio por parte de Catherine debido a estos problemas de violencia que ella tenía conocimiento. Y motivado a esto, decidieron terminar con la relación, separarse de la relación. Poco tiempo después, es decir, unos meses después, retomaron la relación, aunque no la convivencia. Las peleas eran constantes y se volvían cada vez más frecuentes. Cabe destacar en esta relación
Catherine y John Prince tuvieron diversos hijos. Y en el año 2000, en medio de estas peleas constantes, Catherine apuñala en el pecho a su última pareja, John Prince. Este personaje decide denunciar a Catherine para separarla de sus hijos, pero esta denuncia no pasa a mayores. Luego de esta denuncia, Catherine Canay planearía lo que fue su macabro crimen, buscando una reconciliación con John, planeando una cena romántica. En medio de esta cena y de este trance, John se queda dormido y es cuando Catherine actúa y logra su cometido. Ahora debemos hablar de los hechos que marcaron la conducta delictiva de Catherine Knight. Cabe destacar que la violencia, los abusos y las violaciones que tuvo que vivir y presenciar Catherine Knight son los hechos que desde mi punto de vista marcan el punto de partida de la conducta delictiva de esta criminal. Ahora debemos respondernos la pregunta de por qué Catherine Knight cometió este delito. Y podemos ver que debido a lo que ella vivió y debido al rechazo de la propuesta de matrimonio de su última relación, esta no soportó dicha situación y fue lo que básicamente la llevó a cometer este atroz crimen. Ahora debemos hablar del delito que cometió y relacionarlo con nuestro ordenamiento jurídico venezolano. El delito por el cual fue condenada y declarada culpable Catherine Canay fue asesinato, que el mismo es una forma de homicidio que constituye un delito contra el bien jurídico de la vida de una persona física y que el mismo es incurrido en ciertas circunstancias específicas o agravantes, como lo son la alevosía, el ensañamiento, entre otras. Ahora debemos respondernos a la pregunta de si ese delito se encuentra adecuado o tipificado en nuestro ordenamiento jurídico venezolano. En nuestra ley lo podemos encontrar o es conocido como un homicidio calificado, que es conocido normalmente como el asesinato que se comete incurriendo en circunstancias agravantes. Y esto nos lo establece muy claramente el artículo 406 de nuestro Código Penal en el numeral 3, cuando nos establece que es el cometido en la persona del cónyuge, su descendiente o ascendiente. Lo podemos ver más descrito claramente en el término de conyugicidio, que es cuando uno de los cónyuges le da muerte a otro. Aunado a lo mencionado anteriormente, es preciso establecer que Catherine Knight le propinó hasta 36 cuchilladas a su última pareja, John Prince. Luego utilizó todas sus habilidades e intentó servirlo como cena a todos sus hijos. Ahora debemos hablar de la pena aplicada a Catherine Knight. Catherine fue juzgada y condenada por el Tribunal de Nueva Gales del Sur en 2001, convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Australia en ser condenada a cadena perpetua y sin ninguna posibilidad de libertad condicional. Cabe destacar como dato muy importante que la misma fue evaluada por psiquiatras y 2 de ellas concluyeron con que la misma presentaba un trastorno límite de la personalidad. Partes de sus abogados alegaron amnesia, pero esto mediante estudio no fue pilar relevante para que la misma cometiera el hecho objeto hoy de análisis. En este mismo orden de ideas debemos analizar si dicha pena permite la reinserción del individuo en la sociedad. Del análisis exhaustivo del presente caso podemos apreciar que Catherine Knight no pudo tener una reinserción en la sociedad debido a la atrocidad de su crimen, ya que la misma fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Llevándolo a nuestro ordenamiento jurídico venezolano, podemos observar que la pena máxima en nuestro Estado venezolano es de 30 años, según lo establecido en el artículo 44, numeral 3 de nuestra Constitución. Por último, pero no menos importante, debemos analizar si podemos relacionar la criminología, basándonos en los hechos, con otras disciplinas auxiliares. De los conocimientos adquiridos podemos constatar que la criminología es una ciencia multidisciplinaria, es decir, que partiendo de ella se desprenden diversas disciplinas auxiliares. En el presente caso no se da de forma clara, pero la podemos relacionar con la psicología, que la misma es la ciencia que trata de averiguar o de conocer qué es lo que induce a un sujeto a delinquir. Es decir, este estudia las motivaciones y desviaciones de la personalidad en relación con el crimen, tal y como fue aplicada a la hora de observar la infancia y gran parte de la vida de Catherine Knight. Otra de las ciencias aplicadas pudiese ser la psiquiatría forense, ya que a Catherine se le hicieron diversos análisis
médicos y determinaron que la misma padecía un trastorno límite de la personalidad. Pero como lo mencioné anteriormente, estos no influyeron a que la misma cometiera el crimen que cometió.